Buenos días, profesores, ayudantes. En esta ocasión voy a hablar sobre urbanización planetaria, capitalismo y ruralidad y cómo este afecta en una localidad que es Colbún. Vamos a partir hablando con urbanización planetaria. En la actualidad es común escuchar sobre el triunfo de la ciudad y sobre una nueva era urbana en la que las ciudades se expanden a lo largo y ancho del planeta. Así es como Neil Brenner comienza su tesis sobre la urbanización planetaria, indicando que en la actualidad estamos viviendo en una era globalizada e interconectada que potencia el crecimiento exponencial de las ciudades. Y antes de empezar a hablar sobre este proceso global y sistémico, tenemos que entender qué es lo urbano o la idea del urbano. Bueno, en 1930 Louis Wirth escribió un artículo en el que delineó los contornos analíticos del urbanismo respecto a una triada clásica de propiedades sociológicas: gran tamaño de la población, alta densidad y elevados niveles de heterogeneidad demográfica. Con esto, Louis Wirth describe cómo es la concepción actual que se tiene de una ciudad, pero Brenner reflexiona más allá de esta concepción arcaica de lo que se conoce como urbano y plantea que este no es un espacio, sitio u objeto preestablecido, sino que debe entenderse mediante tres enfoques. El primero es nueva morfología de la reurbanización, en donde se da este quiebre en la noción tradicional de la relación urbano-rural. El paisaje extendido de urbanización, que es este sistema de redes que van articulando y conectando a todo el mundo mediante carreteras físicas, sociales, económicas, políticas, etcétera. Y nuevos vectores de la lucha social urbana, que es cuando la ciudad se transforma en un grito de combate para los movimientos sociales y esta ya no es solo un sitio u escenario. Entonces, lo urbano es entonces una abstracción concreta de las que las relaciones socioespaciales contradictorias del capitalismo se territorializan y al mismo tiempo se generalizan. Con esto se deja de lado la idea cerrada de que la ciudad es la que representa en totalidad lo urbano, pues esta es solo un momento de la urbanización. Por consiguiente, tenemos que entender los procesos que nos llevarán a esta, cómo se fue expandiendo y se da la explosión del tejido urbano que abarca todo el planeta. Bueno, pero ¿cómo llegamos a estos procesos? ¿Siempre estuvieron presentes? Pues no, ya que fueron el resultado de diversas transformaciones y deben ser entendidos como una urbanización planetaria es igual a una revolución planetaria. Y Henri Lefebvre, en su texto La urbanización como proceso revolucionario, explica cómo una misma ciudad va evolucionando a medida que va pasando por épocas distintas de capitalismo y se ve afectada por este proceso de destrucción creativa, o sea, algo que deja de existir y es reemplazado por algo socioespacial. Bueno, en primer lugar, tenemos la ciudad política, que está acompañada de la instauración de una vida social organizada de la agricultura y de la aldea. La ciudad política es el lugar de la élite que está representaba poder y orden, y estos se encargaban de administrar y explotar un territorio. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento determinado donde comienza a instalarse el intercambio y el comercio, y es cuando nace la ciudad comercial, que el mercado pasa de las periferias a convertirse en el centro y el espacio urbano se convierte en el enclave donde se opera el contacto entre los agentes y las personas, y tiene lugar el intercambio comercial y este se convierte en una función urbana. Pasamos a la inflexión de lo agrario urbano, que es cuando se trunca la relación que tenía lo agrario con lo urbano, puesto que antes lo agrario primaba frente a esta isla urbana, pero es cuando la ciudad comienza a expandirse hacia lo agrario y a dominarlo. Y con la llegada de la revolución industrial, llegamos a la ciudad industrial, que con esta se potencia el crecimiento de las ciudades y se da este proceso de implosión-explosión. Cuando hablamos de implosión es cuando se concentra todo tipo de infraestructura urbana en espacios reducidos que hace crecer la ciudad existente, como podemos ver en esta imagen, y cuando ya esta ciudad no puede seguir albergando esta concentración, se produce la explosión, que es este movimiento hacia afuera. Se da cuando esta concentración urbana que se daba hacia adentro estalla y se extiende el tejido urbano hacia las periferias, como podemos ver en este esquema, y es cuando nace la zona crítica y la sociedad urbana, que es la que estamos actualmente, que es una sociedad que surge de la industrialización, o sea, una sociedad caracterizada por este proceso de dominación y asimilación de la producción agraria, y puede consumirse o concebirse como la culminación de este proceso en el que a través de diferentes transformaciones discontinuas las antiguas formas urbanas van a estallar.
Entonces, como reconoció Lefebvre, este proceso de destrucción creativa, implosión-explosión, no se limita en ningún territorio o lugar a escala de tipo espacio, genera una problemática, un síndrome de condiciones, procesos y transformaciones que, que se conecta a la generalización desigual de la urbanización a escala planetaria. Cuando se da este proceso de implosión-explosión, se comienza a tejer la urbanización, este tejido urbano que hace que se conecte todo el mundo y ya no es heterogéneo, sino que es un homogéneo de urbanización, que es por la escala que estamos pasando hoy en día y se conoce como urbanización planetaria. Bueno, pasando a otra temática, hablamos del capitalismo y la ruralidad. Bueno, décadas atrás los espacios rurales latinoamericanos conformaban un heterogéneo mosaico territorial, diversificado y plural, menos subordinado a factores exógenos. Esta cita da a entender cómo se configuraban antiguamente los espacios rurales. Eran alejados, diferentes, desconectados y con esta autarquía que indicaba que ellos no necesitaban de otra gente externa para subsistir, pues contaban con los recursos necesarios y los espacios rurales se caracterizaban por poseer estas tradiciones muy marcadas. Pero llega un momento en el cual se da el quiebre de esta tradicional concepción que se tenía y aún se tiene respecto a los entornos rurales. Bueno, la modernización y la globalización han repercutido en la dinámica de los espacios rurales latinoamericanos. La primera se conoce como un factor transformador por la influencia del proceso urbano e industrial. Con la llegada de la revolución industrial se dio una vía para que el capitalismo pudiera integrarse de manera rápida y efectiva mediante las industrias que querían crecer y expandirse en las ciudades. Y además, dice la segunda, la globalización conlleva implícita una gradual merma de la autonomía de los espacios rurales por la entrada de flujos, organismos y agentes de alcance internacional que inducen e imponen sus normas. Además, como podemos ver, la globalización potenció esta dinámica, haciendo viajar el capitalismo en todas sus formas y que se instalara de manera efectiva en cada rincón del planeta, creando una aldea mundial en donde las potencias dirigen a las regiones subdesarrolladas del mundo. En este contexto, los espacios urbanos crecen física, demográfica y económicamente. Su influencia cultural sobre los espacios rurales es cada vez mayor y en forma paralela aumenta su reclamo de alimentos y mano de obra. Lentamente, los valores ciudadanos, coincidentes, claro está, con los capitalistas, se sobreponen a buena parte de los valores rurales. Si nos damos cuenta, esto tiene mucha relación con la temática abordada anteriormente. Las ciudades estallan, proliferando el tejido urbano que va acaparando y consumiendo lo agrario. Lo rural deja esa autonomía y pasa a conformar parte de esta dinámica urbano-rural en donde el campo es el proveedor de alimentos y la ciudad es la proveedora de tecnologías. Ahora ya no vive uno sin el otro, quiere decir que estos son simbióticos. Incluso esta relación ha llegado a tal punto que hoy en día es difícil diferenciar lo urbano de lo rural, ya que existen estadísticas como las que indica el INE, que señala que una ciudad posee desde 5.000 habitantes en adelante, pero aún así hay localidades que en un sentido cualitativo poseen características tales como bosques frondosos, lagos, abundantes cerros, etcétera, propias de lo rural y aún así son consideradas bajo términos estadísticos como una ciudad. Bueno, dice, las profundas transformaciones sistémicas territoriales afectan las estructuras sociales generando nuevos problemas, retos y desafíos. Como respuesta, algunos actores ponen en práctica mecanismos y estrategias adaptativas que transforman sus patrones culturales. La integración vertical de base rural, la diversificación de actividades, las asociaciones entre pequeñas unidades. Los nuevos usos como el turismo rural y la producción de artesanías. Hoy se debe dejar de lado esta concepción de que lo rural es únicamente un lugar en donde se produce agricultura, pues incluso esta ha sido mercantilizada por factores externos que potencian la industria, creando esta agroindustria y haciendo que los campesinos migraran a otros lugares exiliados de sus propias tierras, pues sus metodologías son de antaños y como podemos ver en esta imagen, ya no se ve el campesino antiguo en donde podíamos ver bueyes arando la tierra. No, ahora la industria está netamente siendo parte de lo que se conocía como una agricultura y ya son uno. Ya no es una agricultura antigua, sino que es una agricultura industrializada, esta agroindustria. Pero la agricultura no fue la única sometida a las transformaciones, pues la jerarquización y las relaciones sociales dentro del entorno rural ya no son concebidas como antes. La mujer deja de lado sus labores únicamente domésticas y comienza a trabajar
y las áreas rurales pasaron de ser únicamente extractoras de recursos primarios a una terciarización en donde más de la mitad de los habitantes trabaja en servicios o en comercio. Y el campo es concebido bajo este idilio rural, que es un lugar de vacaciones y de relajo para aquellos que vienen de la ciudad. La ruralidad ya no es como antes, incluso si nos podemos pensar qué es lo urbano y qué es lo rural hoy en día, ¿cómo podemos hacer esa distinción? Bueno, ahora vamos a hablar sobre, en base al capitalismo y la ruralidad, y cómo el capitalismo afecta a las zonas rurales, Colbún y la hidroeléctrica. Bueno, durante los últimos 3 decenios, la mayor parte de los países dominados, subdesarrollados, se ha extendido y profundizado notablemente el proceso de el desarrollo capitalista. Dicho proceso ha estado condicionado por las características socioculturales y geopolíticas preexistentes en cada país, así como por la naturaleza desequilibrada del propio desarrollo capitalista, pero además ha sido poderosamente influenciado por las nuevas características que ha adquirido el capitalismo en el periodo de la posguerra, y Chile no quedó ajeno a este proceso. Bueno, las reformas neoliberales implementadas en Chile en los años 70 y 80 significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose una revisión radical de la economía política del país. Pero esto, ¿cómo afectó a Colbún? Bueno, ahora vamos a interiorizarnos un poco más sobre esta comuna. Bueno, Colbún es una comuna ubicada en la provincia de Linares, en la región del Maule, Chile. Actualmente cuenta con 20.751 habitantes y esta se caracteriza por la exportación de berries, manzanas, kiwis, sus artesanas hábiles en la creación de figuras en crin, el lago y la hidroeléctrica, que es de la cual hablaremos hoy en profundidad, y cómo genera un impacto en la localidad. Bueno, en el año 1985, a partir del acuerdo de la división de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa, se crea la empresa eléctrica Colbún Machicura S.A., actual Colbún S.A. Desde un inicio, esto estuvo sujeto a problemáticas, pues el proyecto de construcción no fue consultado a los locatarios, simplemente llegaron con los planos de las áreas de Colbún Alto, en donde vivían campesinos, y esto al principio se resignaban completamente a vender sus tierras que por años habían sido su hogar y sustento económico. La empresa, para persuadirlos, les vendió un proyecto irreal, diciéndole que esta construcción iba a potenciar el desarrollo económico en varios ámbitos, en especial en la agricultura, y además que les darían trabajo en las instalaciones si lo deseaban, y los colbunenses aceptaron. La empresa sí les dio trabajo a los pueblerinos, pero no como funcionarios de la central en sí, sino que como obreros, y una vez que se terminó la construcción, fueron despedidos. La mayoría de los colbunenses que vivían en las áreas en donde se realizó la eléctrica tuvieron que irse al pueblo, y el problema que surgió a raíz de esto fue que no pudieron generar tanta producción de alimentos como en Colbún Alto, pues este valle, al estar entre cerros, produce un microclima que favorecía exponencialmente los tipos de cultivo que realizaban, y estas personas fueron despojadas de sus tierras natales y además no pudieron resurgir de manera efectiva. En el año 1986, tras un año, entran en funcionamiento las centrales hidroeléctricas del embalse Colbún y Machicura, y hasta hoy en día, año 2020, aún no ha llegado ese desarrollo económico que prometieron. La problemática actual radica en que, a pesar de tener una enorme hidroeléctrica, Colbún es abastecido por otras empresas de luz que son Emelectric y Luz Linares. Además, los precios son altísimos, van desde los 30.000 hasta los 120.000, y cabe destacar que la mayoría de los locatarios reciben el sueldo mínimo, y pagar esta cantidad en cuenta de luz mensualmente es preocupante. Por otra parte, la empresa no contribuye económicamente a la localidad, pues ni siquiera paga indemnización a la municipalidad. Pero, ¿a dónde va la luz que genera esta hidroeléctrica? Esta abastece una parte de la red eléctrica del Metro de Santiago y a las refinerías que se encuentran en Ventana. Aquí presenciamos una clara dinámica propia del capitalismo. Se inserta una empresa privada en un territorio rural que es externo a la ciudad, reestructurando las dinámicas existentes y provocando un impacto en las relaciones socioeconómicas. Los circuitos de ganancia viajan a los centros urbanos y los locatarios se quedan sin nada. Los colbunenses se rindieron ante esta situación, y si bien la empresa le dio permiso a la municipalidad para crear un balneario para los locatarios, que que vemos en la foto de acá, solo es un porcentaje pequeño de lo que constituye el lago. Aún hay gente que vive en Colbún Alto, pero no se abastece de la agricultura. Trabajan en el pueblo, Linares, o incluso fuera de la región. Colbún
se ha transformado en una comuna dormitorio donde la mayoría de los hombres trabaja de turno de 15 días por 5 de descanso en faenas y las mujeres viven de pensiones o trabajan del comercio. Con la industria nunca llegó este desarrollo económico a la comuna, sino que al contrario, generó que las personas tuvieran que migrar a otras partes para poder trabajar. Además, los trabajadores de la hidroeléctrica en su mayoría son talquinos y no colbunenses, y tenemos que tener en cuenta las consecuencias y el impacto ambiental y negativo que generan estas hidroeléctricas. Son preocupantes ya que la mayoría de estas represas no son renovables porque atrapan los sedimentos, los que gradualmente van colmando los embalses. Y cuando ésta deje de producir energía no quedará nada más que una construcción contaminante que perjudicará aún más a Colbún. Incluso es tanto el desapego que tienen las personas con esta hidroeléctrica que para el estallido social del año pasado querían ir a destruirla diciendo cosas como ni siquiera nos beneficia a nosotros y tenemos que tener algo ahí y además nos cobra mucha luz y es completamente injusto. Yo espero como colbunense que algún momento esta problemática realmente se erradique y que por fin podamos tener eh, los cambios que desde hace mucho tiempo también las personas han reclamado. Muchas gracias.